Saludos de regreso a Dialogando con Coopera, un espacio de esperanza, aprendizaje y concertación de la economía social y solidaria. Les habla Frances Figarela, moderadora del podcast y socia de Coopera, donde trabajamos en cooperación para otra economía posible, economía centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta. Si deseas co-construir espacios más justos, equitativos y sostenibles, aquí conocerás actores y actrices que te inspirarán. Te invitamos a darle seguir a nuestro podcast y compartirlo con tu comunidad para ampliar el impacto. Saludos de regreso a Dialogando con Coopera. Hoy deseamos que conozcan al FITICAS, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, fundado en 2019. Sí, ya estamos en el 2025. Si no lo conoces aún, ya tienen 6 años, ¿verdad? Y le damos una calurosa bienvenida a dos de sus lideresas, María Olga Reyes y Erika Torres. FITICAS es una organización de la economía social y solidaria, es parte de la Red de Economía Social y Solidaria de Puerto Rico y tiene una misión muy importante: asegurar tierras y otros bienes comunes necesarios para la producción agrícola, el entretejido de redes que nos encamine hacia transiciones justas en la agricultura, cuidando la tierra y a la gente que cultiva la soberanía alimentaria de Puerto Rico. María Olga es cofundadora y directora ejecutiva. Es psicóloga comunitaria y documentalista ecofeminista. Ha laborado como profesora adjunta en la Universidad de Puerto Rico, ha publicado su trabajo en revistas y otros medios, y desde el 2008 sueña, ¿verdad? Y cultiva el FITICAS para liberar la tierra de las presiones del mercado como condición básica para la soberanía alimentaria y la justicia climática. También nos acompaña Erika Torres. Erika, ahora es que me ubico en tiempo y espacio sobre ti, perdóname. Ella es presidenta de la Junta Fiduciaria del FITICAS, es una intelectual pública en defensa de los bienes comunes, claro, autora del libro de bienes comunes, la justicia ambiental y la democracia ciudadana. Es catedrática en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Es autora del libro Casa, Suelo y Título, Vivienda e Informalidad en Puerto Rico, en el que analiza desde las voces de las comunidades los desafíos que tiene la tenencia de la tierra a raíz del desarrollo de política pública de propiedad privada. Gracias, María Olga y Erika, por responder a esta invitación. Nos parece muy importante que las personas que escuchan nuestro podcast conozcan del fideicomiso, de su agenda para cultivar la soberanía alimentaria y de los progresos obtenidos hasta el momento. Además, nos gustaría que nuestro público conociera cómo pueden contribuir a esta gesta. Así que pendiente a este diálogo para que podamos tener información que nos ayude a accionar también. Vamos a comenzar contextualizando, ¿verdad?, esta conversación, explicando cuál es la necesidad de tierras agrícolas en Puerto Rico. Comenzará Erika. Bueno, buenos días. Primero agradecer por esta invitación. Saludos a todos los que nos escuchan. Contentas de estar acá en esta colaboración. La pregunta clave, ¿verdad? Es la pregunta sobre el acceso a la tierra a través de los años a nivel global, no solamente a nivel de Puerto Rico. Se ha visto un proceso de lo que se conoce como acaparamiento de tierras. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las tierras están cada vez en menos manos. Es decir, están más, la mayor cantidad de tierras en menos manos con mayor poder, y eso implica obviamente exclusión de las grandes mayorías, sobre todo a nivel del sur global, y pues eso implica que la gente
las corporaciones, las entidades que tienen mayor poder y acceso a esas tierras, pues dictan la pauta de qué se hace con ellas. Esto se ve de muchas maneras y en el caso de Puerto Rico, pues se ha documentado ya y se refleja en los censos que esa es una tendencia que a pesar de que se trató de lidiar con ella a principios del siglo XX, estamos de nuevo en un lugar donde cada vez las fincas son más grandes, están en menos manos y aquellos que quieren cultivar la tierra no pueden acceder a ella. Eso es básicamente un tema de acaparamiento de tierra. Eso se ve por falta de vivienda, se ve por la presión de desarrollo sobre áreas, pero en el caso de la agricultura tiene un impacto terrible porque estamos hablando de que la gente necesita producir alimentos para poder comer. Estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de la sobrevivencia misma. Cuando decimos que no hay tierra para cultivar y que se pueda, por ejemplo, tener un nivel, un por ciento de producción agrícola saludable para casos de emergencia, como lo vimos en el caso de María, pues esto debería llamar la atención a las autoridades y a las entidades con banderas rojas para establecer políticas que puedan lidiar con ese fenómeno. El fenómeno ya ha sido, se ha documentado también la cantidad de agricultores que sí están dispuestos a trabajar la tierra, que sí están interesados trabajarlas además con unos principios éticos y ecológicos y sustentables. Sin embargo, los endeudamientos, las hipotecas, la falta de infraestructura, la falta de vivienda cerca del lugar donde se trabaja y la presión de desarrollo, pues han sido ahora mismo uno de los problemas principales para que aquellos que quieren trabajar la tierra no puedan hacerlo. Y le añadimos el supuesto necesidad de crear fincas solares, ¿verdad? Que eso es lo último que ha ido contra la disposición de la tierra para uso agrícola. Así que gracias, Erika, Ujú, gracias por esa contextualización. Entonces, a partir de esa contextualización, nos ubicamos entonces en crear un fideicomiso en el 2019. ¿Por qué un fideicomiso? Hola, saludos a toda la audiencia del podcast de Coopera. Es un gustazo estar aquí finalmente contigo, Frances, y con Erika siempre. Em, bueno, porque un fideicomiso, esa pregunta no se la está haciendo mucha gente ya hace más de, pues, o sea, por décadas, por decir, ¿verdad? Em, pero puedo poner como un momento clave para nosotras el 2012, porque en el proceso de acompañamiento en el movimiento agroecológico, uno de los asuntos que se venía poniendo sobre la mesa era el acceso a la tierra, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente que estaba sembrando ya en aquel momento, pues no eran herederos, herederes de gente con tierra, era gente que quería poner su cuerpo para gestar soberanía alimentaria en Puerto Rico, pero no necesariamente tenían el capital, los recursos para acceder a tierra. Y una de las cosas que se planteaba era pues la tenencia colectiva de la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo llegamos a la tenencia colectiva de la tierra? Y en el 2012, alguna gente nos juntamos para hacer un encuentro en el que, en Casa Pueblo, de hecho, donde iba a haber gente con tierra y sin tierra, ¿verdad? Todos interesados en que hubiese tierra para sembrar. Y básicamente exploramos cuáles eran las formas en las que la gente podía acceder a tierra que no les pusiera en más riesgo, porque también se habla de ocupar tierra, ¿verdad? Y la ocupación de tierra tiene unos riesgos adicionales. Y en ese momento, pues hablamos de, de comprar en colectivos, hablamos de las cooperativas y hablamos de los fideicomisos de tierras comunitarias como figuras que dentro del marco legal existente podían ayudar a hacer más fácil, ¿verdad? Que grupos de personas organizadas tuvieran acceso a tierra.
dale fast forward, ¿verdad? Esas conversaciones seguían ocurriendo, ¿verdad? Y las intenciones de la gente de organizarse hacia esto siguieron tomando su curso hasta que llegan los huracanes Irma y María. Y nos juntamos otro grupo de gente y dijimos, bueno, en este momento en el que sabemos que después de los desastres, el empuje de los acaparamientos se acelera vertiginosamente, eh, ¿qué acciones vamos a tomar? Y pensamos en los fideicomisos de tierras comunitarios como una de las pocas herramientas dentro del marco legal existente que podían servir para proteger tierra a perpetuidad, para fines comunes, comunales, de una comunidad definida por sí misma y gobernados por esa comunidad por generaciones. El énfasis en el tiempo era uno de los asuntos clave para este grupo de trabajo, porque, y bueno, aquí digo un poco de mí, aquí les habla María Olga, ¿verdad? No nos están viendo y quizás no reconocen las voces, pero aquí, yo soy hija de cooperativistas. Mi madre fue educadora en cooperativismo por décadas y se jubiló haciendo ese trabajo. Y de las cosas que aprendimos, de todas las cosas buenas que aprendimos, también aprendimos lecciones, ¿verdad? De los tropiezos. Y una de las preocupaciones, no solamente desde el ámbito cooperativo, pero también desde el ámbito de las reformas agrarias en Puerto Rico, era qué pasaba de una generación a otra. ¿Qué pasaba con esos bienes mancomunados o comunes cuando de una generación a otra cambiaban las intenciones y las necesidades y los deseos de la gente? Y aquí estamos hablando de la tierra, no estamos hablando pues, de una industria en particular, estamos hablando de la naturaleza de la que todos y todas dependemos. Si la tierra no está bien, nadie más puede estar bien. Ninguna otra, nadie más, ¿verdad? En el mundo natural, incluyéndonos nosotros, a los les humanos, las personas. Así que pensar en figuras que pudiesen rescatar y proteger por generaciones la naturaleza, en particular las tierras cultivables, los suelos fértiles cultivables, era uno de los ejes principales de esta conversación y nos llevó a fundar el FITICAS, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible. Qué interesante esa historia y ese contexto, ¿verdad? Porque ya los cooperativistas y las cooperativistas que estamos, ¿verdad? Que compartimos espacios, sabemos que hay historias, mucho desarrollo de una cooperativa y de momento cambian los personajes, cambian los intereses, las circunstancias y se perdió, ¿verdad? Ese esfuerzo en la historia. Y creo que esa característica del fideicomiso y la conservación a perpetuidad de las tierras para agricultura, ¿verdad? Como comunes también y bienes comunes, pues me parece bien importante, bien importante. Así que gracias por ese contexto, María Olga. Seguramente los y las que nos escuchan deberán estar bien interesados en saber más sobre FITICAS. Así que inicialmente yo pensé, bueno, vamos a preguntarle cuál sería la meta de FITICAS, pero después dije, bueno, yo creo que será más descriptivo, más concreto para las personas que no conocen el Fideicomiso de Tierras Agrícolas Comunitarias, conocer o imaginarse, perdón, cómo sería lo que soñamos, ¿verdad? Describir esos pequeños logros o esos logros más amplios que ustedes se imaginan y para el cual están trabajando día a día y llevan mucho trabajo. Ahorita les voy a preguntar cómo han adelantado, pero si pudiéramos describir eso que estamos soñando en Fiticasi para lo que trabajamos y gestionamos, ¿verdad? El comiso, ¿cómo lo podríamos describir? Y ahí viene María Olga otra vez a hablar, ¿verdad? Sí, bueno, nosotras desde el FITICAS nos imaginamos comunes agroecológicos. Son territorios protegidos
por quienes les habitan y por el FITICAS como institución a perpetuidad para los fines de impulsar y sostener nuestra seguridad y soberanía alimentaria en este proceso de transición hacia la agroecología, que es un proceso de transición global a nivel internacional. Dentro de estos espacios nos imaginamos diferentes tipos de iniciativas y de proyectos entrelazados en red, cohabitando territorios, donde se dan diferentes tipos de actividades que nutren ese entramado de transición agroecológica. Y todo alrededor de la producción de alimentos saludables para la gente, para el planeta, para nuestro país, y que sean accesibles para la gente que vive en Puerto Rico, para las comunidades aledañas, para el propio país. Nos imaginamos el fideicomiso siendo parte de esa gran red que también quiere que resurjan las cooperativas de vivienda mancomunadas, que hayan espacios de gestión dentro de las redes de economía social y solidaria, y que sigan una lógica dentro de dentro de la noción de que la economía debe servir a la gente, ¿verdad? Que la economía son actividades para la vida. Em, y pues nos podemos imaginar comunes agroecológicos cerca de áreas urbanas donde también hay cooperativas de vivienda, en huellas de fideicomisos de tierras comunitarias, donde los comunes agroecológicos empiezan a atender las distintas necesidades que tienen los proyectos para poder ser sostenibles, ¿verdad? Y donde la gente que camina este camino junta, también empezamos a desarrollar otras capacidades para la gobernanza colectiva de la tierra, y otra cultura de relación, no solamente entre nosotros, sino con la tierra. Ya no como un producto en el mercado más, no como una mercancía, sino como una base, la base de la vida. Qué maravilloso como lo describes. Y yo sé que algunos y algunas escuchas de Coopera tienen noción de lo que es FITICAS o noción de lo que es agroecología, pero para aquellos que no han escuchado nunca el concepto, es bien importante lo que menciona, que es un movimiento mundial, ¿verdad? Que internacional, que es el resultado de mirar lo que ha pasado con la agricultura tradicional, cómo nos ha afectado a la tierra, a la vida de los seres humanos, a los ecosistemas. Y entonces, pues la agroecología es una opción sostenible, saludable para la tierra, saludable para las personas, para los ecosistemas. Y el que no conozca o la que no conozca esta mirada de la agricultura, pues en Puerto Rico hay ya cientos de fincas haciendo agroecología, hay hasta una escuela de agroecología, un instituto de investigación agroecológica, así que muévanse a conocer que estos espacios están en Puerto Rico, son orgullo para nosotras y nosotros los puertorriqueños, así que qué bien que estamos dándonos la oportunidad de conocer ese trabajo de los agricultores que en Puerto Rico están adelantando la agroecología y cómo soñamos que puedan ser esos comunes agroecológicos para nuestro Puerto Rico. Y le podemos explicar a nuestra audiencia qué qué ha logrado el fideicomiso en estos 6 años de arduo trabajo, de dificultades como todas las organizaciones económicas, de recursos humanos, de recurso tiempo, etcétera. Pero aún con todas esas dificultades, ¿qué logros han tenido? Eh, bueno, el fideicomiso, como tú comentaste, la escritura madre del fideicomiso la parimos en noviembre del 2019 y empezamos a operar en enero del 2020 sin tierra ni capital, comenzando un camino, ya establecido una infraestructura que nos permitía, ¿verdad? Hacer todo lo que estamos diciendo y más,
cómo se vive eso, ¿verdad? Y parte del trabajo que había que hacer era un trabajo de educación mutua, ¿verdad? Porque por un lado, y Erika, espero que pueda hablar más sobre el tema de los fideicomisos de tierra comunitaria como Figura legal. estructura, como figura, pero también como instituciones, ¿no? Cuando nace el FITICAS, habían dos fideicomisos de tierras comunitarias. El fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña y el fideicomiso para el desarrollo de Río Piedra. Así que cuando entramos a esta escena, realmente ya había un camino hecho, ¿verdad? Un camino mayormente a partir de las necesidades y experiencias y historia de comunidades urbanas, ¿verdad? Que están en lucha contra los desplazamientos. Pero todavía no había un fideicomiso de tierras comunitarias agrario. Entonces, parte de todo el proceso fue, ok, ¿cómo se vive esto? ¿Qué significaría? ¿Cómo aseguramos tierra, protegemos tierra que no pase solamente por las lógicas del mercado? ¿Verdad? Como qué relaciones, qué tipo de conversaciones y con quiénes tener para dar esos otros pasos que hay que dar. Así que esos primeros años fueron de mucha conversación, de mucha producción de materiales, de videos, para poder tener la conversación entre más y más gente. Y de encontrar muchas más colaboradoras, personas colaboradoras de distintas organizaciones, de distintas instituciones y de distintos espacios. En ese andar, una de las cosas que empezamos a hacer fue crear el registro de personas y entidades interesadas en ingresar en un fideicomiso de tierras comunitarias agrarias para hacer trabajo encaminado a esta transición, ¿verdad? Agroecológica y a fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria. Y eso fue nutriéndose, ¿verdad? De gente curiosa, gente con ganas, gente que reconocía, pues lo que tenemos ahora no está funcionando, y queremos ser parte de una alternativa. Le damos fast forward otra vez. Y en el 2022 empezamos conversaciones con la primera pareja que se nos acerca interesadas en donar tierras. José Colón y Nelly de Agosto, una pareja visionaria, de avanzada, octogenaria. Ellas ya llevaban mucho tiempo activas en el movimiento ambiental en Puerto Rico. Son gente de las que fundaron Ciudadanos del Carso. Llevaban ya una trayectoria grande, tenían un territorio que protegían ellas y que al no tener herederes, ellos sabían que querían que ese territorio que ellos llevan protegiendo por 40 años quedara en buenas manos. Y empezamos una conversación que inicialmente era para heredar esa finca al Fiticas, y en el proceso se dieron cuenta que podían donar la finca y tener acuerdos de uso de la finca. Así que el Fiticas recibe la primera donación de finca en el 2023. Eso abrió el espacio a otras conversaciones, ¿verdad? Ya con un territorio protegido, es como lo transicionamos para que sea un común agroecológico que necesitamos tener. Y entre los acuerdos internos estaba que necesitábamos tener los acuerdos que iban a regir las relaciones entre la gente y entre la tierra y el FITICAS, que le llamamos el reglamento de beneficiarios, en el que Coopera nos ha estado acompañando para desarrollar estos diálogos con gente que está en nuestro registro de personas interesadas y comprometidas con sembrar. Y comenzamos esas conversaciones. Tuvimos dos encuentros, no, con otra colaboración, con una compañera abogada que está becada por el Sustainable Economies Law Center, la licenciada Valeria Barquero, hizo el primer borrador y nosotros estamos en medio de las discusiones internas sobre ese primer borrador para presentar un segundo borrador al grupo, ¿verdad? Con el que estamos teniendo estas discusiones. Todo, Vale. todo esto
todo esto para decir, ¿verdad? Que, y quizás un poco para conectarlo con lo anterior. Desde el FITICAS estamos claras que somos parte de los esfuerzos hacia transiciones justas. Esto tanto en lo que respecta a la gobernanza de la tierra como en cómo nos relacionamos con ella para producir lo que necesitamos, particularmente la comida. Y cómo lo hacemos de una manera que, además de hacernos bien a nosotros ahora, garantice ese bienestar a las generaciones por venir, que no les conocemos. Así que no estamos hablando solamente de a quienes estamos criando, sino a quienes vienen después y después, que es un espacio de visión y de acuerpamiento y de planificación que rara vez nos damos en Puerto Rico. Así que es un trabajo que toma tiempo, ¿verdad? Que requiere muchas voluntades y muchas conversaciones y que está en camino. Wow, wow. María Olga, de momento ustedes que están dentro no pueden apreciar, ¿verdad? Desde afuera cuánto esfuerzo se nota, se recibe desde afuera de todo lo que han adelantado y no mencionaron la campaña que está corriendo ahora mismo y cuando nuestro episodio esté arriba ya a lo mejor la campaña ha tenido su gran impacto. Es una campaña de medios sobre la necesidad de los comunes agroecológicos y cómo desde la experiencia de los agricultores, pues reconocen el trabajo que está haciendo Fiticas, así que me parece bien importante. Y nada, que me emociona saber que en el proceso de co-construir esa visión y esa transición justa para todos, vamos reconociendo que otra economía es posible, que esa economía social y solidaria es la que estamos mirando y agarrando esas diferentes formas de hacer economía social y solidaria, agarrándolas como un norte y a la vez tratando de vivirla y transformar nuestros espacios en relaciones con la naturaleza, en relaciones con las personas y en relación con uno mismo de forma distinta, porque todos y todas somos hijos del capitalismo y aunque teóricamente entendamos que otra forma de hacerlo es posible, tenemos que ir co-construyendo esas formas. Así que me parece bien maravilloso que exista Fiticas, que no es la única institución que está trabajando hacia eso, pero ahora reconociendo ese valor. Y tener a Erika Fontanés, pues me imagino que es también una maravilla, una intelectual que ha dedicado tiempo a pensar, a proponer, a describir cómo logramos estos bienes comunes y la importancia. Recuerdo cuando empecé a leer su libro, la importancia del bien común y eso es un cambio de paradigma. Así que, Erika, si quieres abordar, ¿verdad?, ese tema. Y gracias. En efecto, se trata de un cambio de paradigma y eso no es fácil porque a veces pensamos que podemos verlo en las ideas, pero en la cotidianidad, cómo eso se ve, pues no solamente se nos hace difícil imaginarlo, sino que a veces tenemos, y con razón, bastante escepticismo, ¿verdad? Por ejemplo, esta figura de los fideicomisos de tierra comunitaria es una figura que poco se conoce, aun cuando en Puerto Rico tenemos uno de los más exitosos y vienen de diferentes partes de Brasil, de diferentes partes de Inglaterra, del Caribe, anglo, a examinar el fideicomiso de la tierra del Caño Martín Peña, pues aún así todavía hay escepticismo porque lo que se conoce siempre y el referente es la propiedad privada, que es una
Es la única forma en que nos hemos relacionado directamente para explotar la tierra, para sacarle fruto, para sacarle provecho. Entonces, la aspiración y la aspiración del progreso es que esa es la forma y la gente se endeuda, ¿verdad? Hipotecas de 30 años o hacen malabares para poder tener su propia casa, su propio terreno. Y se entiende, ¿verdad? En cierta medida porque ven que ahí hay un equivalente a lo que yo busco, ¿verdad? El ser autónoma, ser libre, etcétera. Pero la realidad, lo que nos ha dicho es que no toda propiedad privada vale lo mismo, porque la propiedad privada aquí no es tanto un derecho, es realmente el valor que en el mercado se le dé a eso que yo le llamo mi propiedad. Si ese valor en el mercado, aunque yo tenga el título, es poco, va a estar más vulnerable. Si ese valor en el mercado es mucho, pues entonces voy a tener mayor estabilidad, ¿verdad? O mayor seguridad de la tenencia. Y eso significa que las grandes mayorías, esa noción de propiedad privada no les va a ayudar para el proyecto a lo mejor que sueñan y que quieren. Entonces, de ahí han surgido, sobre todo desde los 60 alternativas para así tener un lugar con tenencia segura, pero desde otros mecanismos y diseños jurídicos. Ese escepticismo, pues ahorita escuchaba a María Olga parte de todo lo que se ha recorrido y a la vez pensaba, y parte de lo que hemos recorrido es nosotros y otros más tratando de hacer ver que hay otros diseños posibles y lidiar con ese escepticismo, porque es un escepticismo en el que crecimos, como tú decías, Frances, ahorita, crecimos con un marco capitalista, con unos diseños ya predeterminados y desconfiamos y con razón de otros diseños alternativos. Los fideicomisos son una figura corporativa, es una figura corporativa que está en una ley, pero con la salvedad de que no son cualquier fideicomiso. Son formas de poner patrimonio, ¿verdad? Tierras, frutos, propiedades en un pote. Yo le digo a los estudiantes que piensen que esto es un cubo y en ese cubo, mientras más piedras yo le ponga, ¿verdad? Más facultades tiene quien tiene el cubo. Pues este cubo es un cubo comunitario. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se lo puede llevar todo. Nadie va a poder y salir corriendo con el cubo. ¿Por qué? Porque son fideicomisos comunitarios. Quiere decir que la comunidad la definimos nosotros, no es necesariamente una comunidad geográfica. Puede ser una comunidad geográfica como en el Caño Martín Peña, pero puede ser una comunidad de intereses. Y esa comunidad de intereses respeta la singularidad y la diversidad de los intereses que allí coinciden. Y el segundo elemento es que, además de que es comunitario, es democrático. La toma de decisiones no la hace un CEO por allá de espaldas a la gente, ni la hace quien es una corporación de afuera que se va a venir y va a poner a producir, pero se va a llevar todo lo que produzca y va a dejar solamente la basura y va a dejar solamente el producto que nadie quiere. No, aquí hay unos acuerdos y hay unos diseños y hay unas escrituras y se establecen cuáles son, y unos reglamentos y se establece cuáles son las formas de democratización, de toma de decisiones de quienes participen en eso. Y eso lo hace un fideicomiso distinto a cualquier otro fideicomiso que es comunitario y que es democrático y que es de la tierra, que los bienes que están ahí son para la tierra. Se pueden hacer una gran multiplicidad de acuerdos encima de la tierra, es decir, se pueden hacer infraestructuras, se pueden hacer acuerdos de arrendamiento, se pueden hacer cooperativas en el suelo, pero todo tiene que estar a tono a las escrituras y cómo se configuró y a los principios de ese fideicomiso, que en el caso nuestro tiene que ver con principios agroecológicos. Y eso sostiene diferentes proyectos con autonomía, ¿no? Tampoco tiene que ser que todo el mundo esté amarrado en el mismo proyecto. Jurídicamente, explicar esto, hacer que sea democratizar
el conocimiento jurídico es también una meta importante para que la gente vea que sí, que ha funcionado en otros espacios y que tenemos retos, pero esos retos están amparados en una posibilidad de un ordenamiento jurídico que nos permite hacer esto. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Es una pregunta. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Si gente que tiene millones y millones de dinero lo hace. Si millonarios lo hacen para el servicio de la explotación y sacarle a acumular riquezas, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros para la vida? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros para que eso que es el fruto de ese patrimonio y de esa tierra esté disponible para esta y futuras generaciones? Pues eso es lo que nosotros nos estamos planteando y eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Desde diversas coordenadas y saberes, que la gente se apropiara de ese conocimiento y de esa experiencia. Gracias, Erika. Quiero resaltar dos asuntos que me parecen bien importantes. Por un lado, que los intereses del capital, ¿verdad? Las personas con mucho dinero, con mucha propiedad, han hecho fideicomiso para salvaguardar ¿verdad? Su riqueza. Sin embargo, nosotros desde lo común no hemos pensado en eso, así que eso me parece bien relevante y cuestionárnoslo, ¿verdad? No desde la inocencia, ¿verdad? Sino desde la estrategia también. Y lo otro es que cuando hablamos de democracia y de tomar decisiones dentro del fideicomiso democráticamente, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál es la democracia que hemos vivido las y los puertorriqueños y les puertorriqueñas en Puerto Rico? ¿Y en qué se diferenciaría esa democracia que hemos vivido, que hemos estado atados a muchas decisiones que no estamos de acuerdo en la mayoría, frente a un fideicomiso? Porque yo creo que ahí también hay mucho escepticismo, ¿verdad? En la capacidad de la democracia, porque la democracia que hemos vivido ha tenido unas características que no han sido buenas para todos. Así bien, así es. Y además la concebimos como algo en las estructuras institucionales, gubernamentales y del Estado, pero no las concebimos como en la cotidianidad, ¿verdad? Tenemos prácticas que son muy antidemocráticas en las familias, en los núcleos familiares, en las escuelas, en los escenarios laborales. Son prácticas que cuando alguien exige un nuevo diseño, una nueva forma de tomar una decisión, pues eso choca a la gente en nuestras cotidianidades. Entonces, pues con razón hay también escepticismo, porque la gente dice, no, porque aquí viene fulano y después hace lo que le da la gana. Bueno, pues eso es parte también del crecimiento, ¿verdad? Y de la sofisticación de hacer un trabajo político en el sentido más amplio del término, de que la democracia, los procesos y los diseños no sean solamente nosotros frente al Estado, sino nosotros con nosotros también, ¿verdad? A nivel horizontal. Eso es un tremendo reto. Y por eso, por ejemplo, el trabajo que Coopera ha estado haciendo para generar estas conversaciones y que la gente pueda imaginar, pues si tienen una controversia, cómo la habrán de resolver, ¿no? ¿Qué cosas le preocupa? Es algo hermoso. Simplemente hacer normativa. Nosotros estamos acostumbrados que las normas, los reglamentos, las leyes las hace alguien allá de espaldas a nosotros en el Capitolio. Pero cuando nos presentamos y decimos, ¿y qué tal si empezamos por estos núcleos a hacerlas nosotros? Y nos sentamos y vamos a escuchar cuáles son las preocupaciones de las personas. Y eso cómo se ve en términos de un reglamento, de una norma. Pues uno aprende muchísimo, todos, los abogados también, porque tampoco estamos socializados ni tampoco estamos no nos enseñan, nuestra educación jurídica tampoco va dirigida a que aprendamos con otros a hacer normativa. Así que en lo que está haciendo el FITICAS en ese sentido, a mí me parece maravilloso, no solamente para fines de la agricultura, sino para fines de cómo convivimos en un Puerto Rico y cómo nos imaginamos un Puerto Rico en el futuro más democrático. Yo espero que este episodio tenga muchas escuchas y que invite, ¿verdad?, a las personas a reflexionar sobre los procesos que estamos viviendo en Puerto Rico y especialmente que la invitación que hago a Erika Fontanés y a María Olga Reyes es que en este momento le den alguna información
para que convoquen a les escuches a accionar, a unirse, a buscar, a aportar. Así que los micrófonos están abiertos para ustedes. Bueno, esto que estamos, o sea, que estamos haciendo del FITICAS es más grande que todas nosotras. Necesita de mucha gente, de muchas voluntades. Y comunalizar la tierra requiere muchas voluntades. Entonces, la invitación es a juntarse, a unirse. Nosotras ahora mismo estamos en medio de una campaña que pueden ver en las redes sociales, buscando Fiticas en Instagram, en Facebook, en YouTube, en LinkedIn. Si les gusta todo eso, hay por donde escoger, hay por donde escoger. Pero básicamente lo que estamos haciendo, miren, que no, quizás no lo dije antes, ¿verdad? Nosotros llevamos un camino y en parte de ese camino también fue el hacer el estudio sociojurídico del acceso a tierra, ¿verdad? Y cómo, y otra vez seguir educando sobre cuáles son los retos que enfrentan los pequeños y pequeñas agricultores, pequeños productores que lo que quieren es producir alimento. Y qué alternativas presenta Fiticas como uno de las alternativas posibles que se están trabajando en el país. Así que en parte de la campaña también lo que estamos buscando es movilizar, activar a la gente que quiere voluntariarse con nosotras. Y hay diferentes formas de unirse al movimiento. Hay diferentes formas en las que pueden poner sus energías, sus capacidades, sus disposiciones para insertarse en lo que nosotras vemos claramente como parte de un movimiento, tanto en Puerto Rico como a nivel global, donde estamos reconociendo que somos de la tierra, que la tierra es vida, que si no la protegemos, pues nos va a ir mal. Pero cuando la protegemos hay abundancia, cuando nos relacionamos desde la cooperación y la solidaridad hay abundancia para todos. Así que la página nuestra es fideicomisoagrícola.org. Ahí pueden suscribirse a nuestros boletines, ver lo que estamos haciendo. Y en las redes sociales pueden ir, de hecho, por medio de la página, pueden ir a los iconos de cada una de las redes con su favorita. Van a ver lo que está pasando allí y van a ver que van a tener acceso a unas formas de activarse. No todo el mundo maneja el mundo digital de la misma manera, así que si usted lo que quiere es preguntar, reunirse, hablar con gente, nos escribe a info@fideicomisoagrícola.org y empezamos por ahí. Esto es un esfuerzo de mucha gente. Somos parte de esfuerzos que van mucho más allá del FITICAS y que si algo hemos visto en los últimos 6 años es que la tenencia colectiva de la tierra está llamando a mucha, mucha gente en Puerto Rico a actuar. Y cada año hay más grupos, más colectivos que quieren activarse y caminar por este camino. Y que es un camino que requiere mucho tesón, mucha persistencia, mucha alegría y mucha gente que desde donde está y como puede, se une. Y yo le añado, y mucha esperanza. Le agradezco esta conversación a María Olga y a Erika. Espero las noticias de las voluntarias que se hayan unido a FITICAS y como siempre a nuestros escuchas. Hasta la próxima.